Su esposa y sus hijos le arrebataron el apartamento, la empresa familiar y los ahorros en el divorcio, el mismo día de su cumpleaños. Las manos de Julián Ortega temblaban mientras sostenía la estilográfica dorada que Natalia le había regalado en su 10º aniversario. Frente a él, sobre la mesa de vidrio templado del despacho principal, reposaban los documentos que acababan de desmoronar su mundo. Su esposa, de 41 años, lo observaba con una frialdad que él jamás había visto en aquellos ojos que alguna vez lo miraron con ternura. A su derecha, Martina cruzaba los brazos, su rostro imperturbable, con la misma expresión que usaba en los juzgados cuando desmantelaba a sus adversarios. A su izquierda, Tomás evitaba su mirada, pero su silencio era más cruel que cualquier insulto. Los tres esperaban. Esperaban que él firmara su propia condena. Esperaban que se diera todo sin oponer resistencia. Esperaban que el hombre que los había amado sin condiciones durante décadas desapareciera de sus vidas como si nunca hubiera existido. Julián levantó la vista del documento de divorcio y recorrió con la mirada cada rostro. En ese instante, algo se quebró dentro de él. No fue su corazón, ese ya estaba hecho trizas. Fue algo más profundo, más esencial, la última hebra de ingenuidad que lo había mantenido creyendo que su familia jamás lo traicionaría. Pero volvamos al inicio de ese día, al momento en que Julián Ortega aún creía que su vida tenía sentido. La luz del sol de octubre se filtraba suavemente por las cortinas de lino gris de la habitación principal del apartamento ubicado en Recoleta, uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires. Julián abrió los ojos lentamente, disfrutando de ese breve instante entre el sueño y la vigilia, donde todo parecía estar en su lugar. Estiró el brazo hacia el lado izquierdo de la cama king size, pero como había ocurrido durante los últimos meses, encontró las sábanas frías y vacías. Natalia llevaba semanas durmiendo en la habitación de huéspedes del piso superior, alegando que los ronquidos de él la despertaban y que necesitaba descansar bien para sus audiencias. Julián había aceptado la excusa sin cuestionarla demasiado, como había aceptado tantas otras cosas a lo largo de los años. Se levantó con la dignidad que nunca había perdido. A pesar de sus recién cumplidos 65 años, Julián se miró en el espejo de cuerpo entero que ocupaba una pared del vestidor. Su cabello oscuro, salpicado de canas, caía con elegancia sobre su frente. Las arrugas alrededor de sus ojos y boca contaban la historia de cientos de sonrisas. La mayoría sinceras, algunas fingidas. Su cuerpo, aunque ya no era el de un joven, se mantenía firme gracias a las clases de tai chi y las caminatas matutinas por el parque cercano. Eligió una camisa blanca de lino que resaltaba el tono oliva de su piel y se calzó unos mocasines de cuero. Hoy era su cumpleaños, y aunque nunca fue de grandes festejos, esperaba al menos un almuerzo tranquilo con su familia. Bajó las escaleras de mármol travertino que él mismo había mandado instalar cuando remodelaron el apartamento hacía más de 25 años. Cada rincón de aquel hogar guardaba un pedazo de su historia. El reloj de péndulo del recibidor lo habían comprado juntos en un viaje a Praga cuando Martina tenía apenas 6 años. Las fotografías enmarcadas en madera que decoraban el pasillo mostraban momentos que ahora parecían de otra vida, la boda en la iglesia de San Benito, el nacimiento de Tomás, las primeras comuniones, las graduaciones, los viajes familiares a Bariloche y Punta del Este. Julián se detuvo frente a una foto donde aparecían los cuatro en el Parque Nacional Iguazú. Martina tenía 14 años y Tomás 18. Natalia lo abrazaba por la espalda y todos sonreían con naturalidad. ¿En qué momento exacto esa familia feliz se había convertido en desconocidos que compartían apellido? En la cocina, la empleada doméstica Clara, una mujer de 52 años que trabajaba con ellos desde hacía 12, preparaba café. Al ver entrar a Julián, le dedicó una sonrisa cálida que contrastaba con la frialdad que él había sentido últimamente por parte de su propia familia. Don Julián, qué gusto verlo. ¿Quiere que le prepare sus tostadas con palta como le gustan? Julián le devolvió la sonrisa. Clara era de las pocas personas que aún lo trataban con afecto genuino. Ay, Clara, me conoces demasiado bien.
Sí, por favor, y con un poco de pimienta negra, como siempre. Mientras Clara se movía con destreza por la cocina, Julián se sirvió una taza de café y salió al balcón que daba al jardín interior. Los jardines del edificio se extendían por casi 1000 metros cuadrados, con jazmines, limoneros y una fuente de piedra que susurraba melodías acuáticas. Había sido su refugio durante años. El lugar donde venía a pensar, a llorar en silencio, a soñar con que las cosas cambiaran. Tomó un sorbo de café y cerró los ojos, dejando que el sol de la mañana le acariciara el rostro. Hoy cumpliría 65 años, 65 vueltas al sol, 40 de ellas al lado de Natalia Rivas, la mujer que había sido su todo desde que la conoció en la universidad. Julián había estudiado ingeniería civil en la Universidad de Buenos Aires. Era brillante, apasionado, lleno de sueños de construir puentes que conectaran ciudades y personas. Natalia estudiaba Derecho, y aunque sus mundos eran distintos, se enamoraron con esa intensidad que solo se siente a los 23 años. Ella le prometió que construirían una vida juntos, que él levantaría estructuras y ella defendería causas justas. Pero después de la boda, cuando Julián recibió la oferta para trabajar en una constructora en Mendoza, apenas 6 meses después, los planes cambiaron. Natalia le pidió que renunciara temporalmente, solo hasta que se adaptaran a la vida en pareja. Ese temporal se convirtió en 4 décadas. Martina nació 4 años después y para entonces Julián ya estaba completamente sumergido en su rol de esposo y padre. Natalia levantó su firma como abogada y construyó su propio despacho. Se convirtió en una de las juristas más temidas de Buenos Aires, mientras Julián se convertía en el hombre invisible detrás de la mujer poderosa. Él organizaba las cenas con clientes, la acompañaba a eventos sociales, educaba a los hijos, mantenía el hogar impecable y nunca se quejaba. Los años pasaron y sus hijos crecieron. Tomás resultó ser el reflejo exacto de su madre. Ambicioso, calculador, obsesionado con el poder y el prestigio. Se unió al bufete apenas se graduó de Derecho en la Universidad Torcuato Di Tella, y rápidamente se convirtió en la mano derecha de Natalia. Martina, su pequeña, estudió economía y se especializó en finanzas corporativas. Julián había esperado que al menos su hija conservara esa conexión especial que compartieron durante su infancia, pero la joven se transformó en una mujer distante, más interesada en cerrar contratos que en cultivar afectos. Aún así, Julián los amaba. Los amaba con esa devoción ciega que solo un padre puede sentir. El sonido del portón eléctrico interrumpió sus pensamientos. Julián miró su reloj. Las 10 de la mañana. Natalia había salido temprano sin siquiera desearle feliz cumpleaños. Escuchó voces en el interior del apartamento, pasos que se acercaban. Su corazón se llenó de esperanza. Quizás habían planeado una sorpresa. Quizás todo el distanciamiento de los últimos meses era parte de un plan para hacer de este cumpleaños algo especial. Entró al salón principal justo cuando Natalia, Martina y Tomás aparecían por el pasillo. Los tres vestían de manera formal, como si vinieran de una reunión de negocios. Ninguno sonreía, ninguno traía flores, ni regalos, ni pastel. Las esperanzas de Julián se desvanecieron como humo. «Feliz cumpleaños, papá», dijo Martina con una voz tan plana que las palabras carecían de alma. «Gracias, hija», respondió Julián, su voz temblando apenas. Natalia se aclaró la garganta. Su rostro, que alguna vez le pareció el más bello del mundo, ahora mostraba una dureza que lo inquietaba. «Julián, necesitamos hablar. Es importante. Por favor, sentate». Él obedeció, sentándose en el sofá de cuero italiano que habían comprado en su último viaje a Milán. Los tres permanecieron de pie frente a él, como jueces ante un acusado. Tomás cargaba un portafolio de piel que colocó sobre la mesa de centro. Martina sacó de su bolso una carpeta gruesa color beige. Natalia metió las manos en los bolsillos de su pantalón de vestir y lo miró directamente a los ojos por primera vez en meses. «Esto no es fácil para ninguno de nosotros. Pero es necesario».
Hemos tomado una decisión como familia y necesitamos que colabores. Julián sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿De qué estás hablando, Natalia? ¿Qué decisión? Martina dio un paso al frente y abrió la carpeta, revelando un montón de documentos con el logotipo del despacho de su madre en la esquina superior. Papá, mamá ha decidido seguir adelante con su vida. Hemos preparado los documentos de divorcio. Todo está en orden legal. Solo necesitamos que firmes aquí, aquí y aquí. La habitación comenzó a girar. Julián se aferró al borde del sofá para no caer. ¿Divorcio? ¿Estás pidiendo el divorcio en mi cumpleaños, Natalia? ¿Qué está pasando? Natalia suspiró con impaciencia, como si él fuera un niño ingenuo que no entendía lo evidente. Julián, llevamos años siendo solo compañeros de casa. No me amas, yo no te amo. Es hora de ser honestos. Conocí a alguien más. Alguien que me hace sentir viva otra vez. Se llama Ignacio. Tiene 36 años y quiere construir una vida conmigo. Las palabras impactaron a Julián como puñetazos invisibles. Cada una dejaba un moretón en su alma. ¿Alguien más? ¿Hace cuánto estás con él? ¿Y ustedes lo sabían? Miraba a sus hijos con ojos suplicantes, esperando que al menos uno mostrara compasión, remordimiento, cualquier señal de humanidad. Tomás habló por primera vez, su voz tan fría como la de su madre. Papá, todos lo sabemos desde hace meses. Ignacio es bueno para mamá, la hace feliz. Y sinceramente, vos ya cumpliste tu función, criaste a tus hijos, mantuviste la casa, pero ya no aportas nada a esta familia. Julián se puso de pie bruscamente, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. ¿Qué ya no aporto nada? ¿Eso piensan de mí? Soy su padre. Soy el hombre que renunció a todo por ustedes. Dejé mi carrera, mis sueños, mi identidad para que ustedes tuvieran todo. Martina lo interrumpió con un tono profesional, el mismo que usaba en sus reuniones con inversionistas. Papá, seamos realistas. Nunca trabajaste oficialmente en el despacho. No tenés acciones a tu nombre. El apartamento está registrado a nombre de mamá. Las cuentas bancarias también. Legalmente no tenés derecho a nada más que lo que mamá decida darte por buena voluntad. ¿Buena voluntad? Me están quitando todo y hablan de buena voluntad. Natalia sacó otro documento del portafolio que cargaba Tomás. Acá están los acuerdos de divorcio. Te vamos a dar 200.000 pesos para que alquiles algo modesto y te establezcas. Es más que generoso considerando que legalmente no tengo obligación de darte nada. Julián arrebató los papeles de las manos de Natalia y comenzó a leerlos. Con cada línea, su corazón se rompía un poco más. El apartamento para Natalia, el despacho para Natalia y Tomás, las cuentas bancarias congeladas y transferidas, los autos todos a nombre de la familia, excepto uno viejo que podría llevarse. Hasta los relojes que había heredado de su padre estaban siendo reclamados como parte del patrimonio familiar. Esto es un robo. Me están robando mi vida. No es robo si todo siempre estuvo legalmente a nuestro nombre, respondió Tomás sin una pizca de emoción. Julián dejó caer los papeles y miró a sus hijos buscando al niño y la niña que alguna vez lo abrazaban con amor incondicional. Martina, mi hijita, ¿de verdad apoyas esto? Soy tu papá. Te llevé en brazos cuando aprendiste a caminar. Te enseñé a caminar, a leer. Estuve en cada acto escolar, en cada desilusión amorosa, en cada logro. Y así me pagás. Martina desvió la mirada por un segundo, pero cuando volvió a enfrentar a su padre, su rostro era una máscara impenetrable. Papá, esto es lo mejor para todos. Mamá merece ser feliz. Tomás y yo necesitamos seguir con el despacho sin dramas familiares, y vos necesitas encontrar tu propio camino. Ya cumpliste tu papel en nuestras vidas. Julián cayó de rodillas, sollozando sin control.
Se aferró a las piernas de Natalia, suplicando. Por favor, no me hagas esto. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos arreglar lo que esté roto. Por favor, Natalia. Son 40 años de matrimonio. Eso tiene que significar algo. Natalia lo apartó con una mano, como si fuera algo molesto que debía quitarse del camino. Ya está decidido. Julián. Tenés 24 horas para empacar tus cosas personales y salir de este apartamento. Mañana a esta hora quiero que ya no estés acá. Si cooperas, te daremos los 200.000 pesos. Si haces un escándalo, te vas sin nada. Julián se quedó en el suelo, roto, destruido, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Miró a Tomás, su primogénito, el bebé al que había cuidado con devoción durante años, el niño que dormía sobre su pecho en las noches de fiebre. Tomás, hijo, por favor, decime que esto no está bien. Decime que me vas a defender. Tomás guardó los documentos en el portafolio y los cerró con un clic que sonó como un disparo. Adiós, papá. Espero que encuentres algo que hacer con tu vida. Ya no sos necesario acá. Los tres salieron del salón, dejando a Julián desmoronado sobre el suelo de mármol que él mismo había mandado instalar décadas atrás. Clara apareció en el marco de la puerta de la cocina con lágrimas en los ojos, pero sin atreverse a acercarse. Julián permaneció ahí durante horas. El sol cambió de posición, las sombras se alargaron, y él seguía inmóvil, tratando de entender cómo su vida se había desintegrado en cuestión de minutos. Intentó llamar a su abogado de confianza, el doctor Salinas, que había sido amigo de la familia durante años. La secretaria le informó fríamente que el doctor ya no podía representarlo por conflicto de intereses. Llamó a su hermana en Rosario, pero el teléfono sonó sin respuesta. Intentó contactar a los amigos con los que tomaba café los miércoles, pero todos parecían ocupados, evasivos, incómodos. Natalia había hecho bien su trabajo, lo había aislado perfectamente. Esa noche, Julián apenas durmió. Empacó una valija grande con ropa, algunos álbumes de fotos que logró rescatar antes de que alguien se diera cuenta, y las pocas pertenencias que no estaban registradas a nombre de Natalia. A las 8 de la mañana del día siguiente, llegó un camión de mudanza con guardias de seguridad privados. Natalia había contratado a una empresa especializada para asegurarse de que Julián no se llevara nada que no le perteneciera. Martina estaba presente, supervisando cada movimiento como si su propio padre fuera un ladrón. Tomás revisaba el inventario en una tablet, marcando cada artículo que salía del apartamento. Cuando Julián terminó de bajar su valija, Natalia apareció en la puerta principal. No venía sola. A su lado estaba Ignacio, un hombre esbelto de cabello castaño y ojos grises, vestido con ropa de diseñador que gritaba poder. El hombre caminó hacia Julián con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que resumaba triunfo. «Ay, vos debés ser Julián. Natalia me habló mucho de vos. Espero que no haya resentimientos. Estas cosas pasan, ¿no?» Julián lo miró sin responder. No tenía palabras, no tenía fuerzas. Natalia puso un brazo alrededor de los hombros de Ignacio en un gesto posesivo. Ignacio ya se mudó. Va a redecorar todo, traer un poco de vida nueva a este lugar. Julián sintió que algo dentro de él se quebraba definitivamente. No era solo su corazón. Era su alma, su identidad, todo lo que creía que era. Se volvió hacia sus hijos una última vez. Algún día se van a arrepentir de esto. Algún día van a necesitar a su padre, y yo voy a estar muy lejos para responder. Martina se encogió de hombros. Papá, no seas dramático. Todos vamos a seguir adelante. Es lo mejor. Julián tomó su valija y salió del apartamento que había sido su hogar durante más de 3 décadas. No miró atrás. Si lo hubiera hecho, se habría quedado paralizado. El portón eléctrico se cerró detrás de él con un sonido metálico y definitivo.
Caminó por la calle exclusiva de Recoleta arrastrando su valija con la ropa que llevaba puesta y los 200.000 pesos en efectivo que Natalia le había entregado en un sobre, como si fuera una limosna. No tenía a dónde ir. No tenía familia que lo recibiera, no tenía amigos que lo apoyaran. Tomó un taxi hasta el centro de Buenos Aires y se registró en un hotel económico que cobraba 5.000 pesos la noche. La habitación era pequeña, con una cama individual, un baño minúsculo y olor a humedad. Julián se sentó en la cama y miró alrededor. De un apartamento de más de 300 metros cuadrados. De tener empleadas domésticas a estar completamente solo. De ser el señor Ortega a ser nadie. Los días siguientes fueron una pesadilla de burocracia y rechazo. Intentó abrir una cuenta bancaria nueva, pero sin comprobantes de ingresos y con su situación legal en proceso de divorcio, los bancos se negaron. Buscó trabajo en estudios de ingeniería, pero llevaba casi 40 años sin ejercer. Nadie quería contratar a un hombre de 65 años sin experiencia reciente. Sus ahorros se agotaban rápidamente. El hotel, aunque barato, consumía su dinero día tras día. La comida, el transporte, los gastos básicos. Al mes de haber salido del apartamento, Julián tuvo que tomar una decisión. O encontraba trabajo inmediatamente o terminaría en la calle. Respondió a anuncios clasificados para personal de limpieza. Al principio le pareció humillante. Él, que había sido anfitrión de cenas para empresarios y políticos importantes, ahora fregaba baños ajenos. Pero el hambre y la desesperación no entienden de orgullos. Consiguió trabajo limpiando departamentos en el barrio de Villa Urquiza, ganando 300 pesos por unidad. También encontró empleo en una tintorería en el barrio de Constitución, planchando ropa 8 horas al día por 250 pesos diarios. Con esos ingresos apenas le alcanzaba para rentar un cuarto en una pensión de la zona sur, compartir baño con otras 6 personas y comer una vez al día. Las noches eran lo peor. Acostado sobre un colchón delgado en el suelo de cemento, Julián pensaba en sus hijos durmiendo en camas de lujo, en Natalia abrazando a Ignacio en la cama que alguna vez compartió con él, en todo lo que había perdido. Lloraba hasta quedarse dormido, y sus sueños eran pesadillas donde revivía la traición una y otra vez. 3 meses después del día en que lo echaron de su propio hogar, Julián Ortega había tocado fondo. Su cabello, antes cuidadosamente peinado, ahora mostraba las raíces grises sin teñir. Sus manos, que solían estar suaves y cuidadas, estaban ásperas y agrietadas por los químicos de limpieza. Su rostro mostraba líneas nuevas, marcas de sufrimiento que antes no existían. Había perdido casi 12 kilos porque simplemente no podía permitirse comer bien. Pero lo peor no era la pobreza física. Era la pobreza emocional, la soledad absoluta, la sensación de haber sido borrado de la vida de las personas que más amaba. A veces, cuando limpiaba los departamentos de familias acomodadas en Palermo, veía a padres abrazando a sus hijos y tenía que salir corriendo al baño para no llorar frente a ellos. Una tarde, mientras planchaba ropa en la tintorería, encendió la radio. Las noticias locales hablaban sobre una gala benéfica en el Hotel Alvear. Entre los asistentes destacados mencionaron a Natalia Rivas y su nuevo esposo, Ignacio. Julián sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Ya se habían casado. Ni siquiera había pasado un año desde el divorcio y Natalia ya había reemplazado 4 décadas de matrimonio. Esa noche, Julián regresó a su cuartito en la pensión, se acostó en el colchón y miró el techo manchado de humedad. Por primera vez desde que todo comenzó, no lloró. Algo había cambiado dentro de él. No sabía qué era exactamente, pero sentía que el dolor estaba transformándose en algo diferente, algo más oscuro, más fuerte, más peligroso. Cerró los ojos y por primera vez en meses durmió sin pesadillas. Pero cuando despertó, supo con absoluta certeza que ya no era el mismo hombre. Julián Ortega, el esposo sumiso, el padre abnegado, el hombre que aceptaba todo sin pelear, había muerto el día de su cumpleaños número 65.
Lo que quedaba ahora era alguien nuevo, alguien que estaba empezando a entender que tocar fondo no era el final, sino el punto desde donde solo se podía subir. Y antes de que esta historia continúe, quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde estás leyendo? ¿Desde Buenos Aires, desde Córdoba, desde Rosario como Julián, o tal vez desde otro país? Déjanos tu comentario aquí abajo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a diferentes rincones del mundo. Tu mensaje nos motiva a seguir contando estas historias que tocan el corazón. No olvides darle like y suscribirte para no perderte el próximo capítulo de la historia de Julián. Porque lo que viene, créeme, será aún más impactante. El edificio corporativo en el centro de Buenos Aires tenía 22 pisos de cristal y acero que reflejaban las luces de la ciudad como un espejo gigante. Julián empujaba el carrito de limpieza por el piso 18, donde las oficinas de contadores, abogados y consultores permanecían vacías después de las 9 de la noche. Sus manos enguantadas pasaban el trapo húmedo sobre los escritorios de ejecutivos que ganaban en un día lo que él tardaba un mes en juntar. El uniforme azul marino que le habían dado cuando lo contrataron le quedaba grande, colgando de su cuerpo que había adelgazado dramáticamente en los últimos meses. Sus zapatillas baratas rechinaban contra el piso de loseta mientras avanzaba de oficina en oficina, vaciando cestos de basura, limpiando ventanas, aspirando alfombras. Eran las 10:30 de la noche de un jueves cuando Julián entró a la oficina marcada con el número 1812. La luz todavía estaba encendida, lo cual era extraño porque el supervisor le había dicho que todos los inquilinos de ese piso se iban antes de las 8. Asomó la cabeza cautelosamente y vio a un hombre de espaldas, inclinado sobre un escritorio lleno de papeles y carpetas abiertas. Vestía camisa blanca con las mangas enrolladas hasta los codos y pantalones de vestir grises. Su cabello castaño con canas en las sienes le resultaba familiar, pero no podía ubicar de dónde. Disculpe, señor, no sabía que todavía había alguien trabajando. ¿Puedo regresar más tarde? El hombre se volvió y sus ojos se encontraron con los de Julián. Durante 3 segundos completos, ninguno de los dos dijo nada. El rostro del hombre pasó de la sorpresa al shock absoluto y finalmente a algo que parecía dolor genuino. Julián. Julián Ortega. Él sintió que sus piernas se debilitaban. Conocía esa voz. Tomás Aguilar, el contador que había trabajado con Natalia durante casi 15 años, el hombre que había estado en innumerables cenas en su casa, que había jugado con sus hijos cuando eran pequeños, que había sido testigo de su aniversario de plata. Tomás, susurró Julián, sintiendo que la vergüenza lo invadía como una ola. ¡Qué gusto verte! Tomás se levantó rápidamente de su silla y caminó hacia él, estudiando su rostro con una mezcla de incredulidad y preocupación. Sus ojos recorrieron el uniforme de limpieza, el carrito, las manos enrojecidas por los químicos. Julián vio cómo se le humedecían los ojos. Dios mío, Julián, ¿qué te pasó? ¿Qué estás haciendo acá? Julián intentó sonreír, pero sus labios apenas lograron formar una mueca temblorosa. Pues ya ves, Tomás, aquí trabajando. La vida da muchas vueltas, ¿no? Tomás negó con la cabeza, claramente afectado por lo que veía. No, no, esto no está bien. ¿Dónde está Natalia? ¿Y los chicos? ¿Qué pasó con la familia? Julián sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo. Ya había llorado suficiente. Ya no quedaban más lágrimas que derramar. La familia decidió que ya no me necesitaban, Tomás. Así de simple. Tomás lo miró durante un largo momento, y algo en su expresión cambió. Una comprensión dolorosa se instaló en sus ojos. Por favor, sentate. Voy a preparar café y me vas a contar todo. Y no aceptó un no por respuesta. Julián dudó. Tenía que terminar de limpiar otras 5 oficinas antes de que su turno terminara a medianoche. Si se retrasaba, su supervisor podría despedirlo, y no podía darse ese lujo. Pero la gentileza en la voz de Tomás,
la primera muestra genuina de preocupación que había recibido de alguien en meses, quebró sus defensas. Solo un ratito, Tomás. Tengo que terminar mi trabajo. Tomás señaló una de las sillas frente a su escritorio y salió de la oficina. Regresó 5 minutos después con 2 tazas humeantes de café y una bolsa de galletitas que sacó de algún cajón. Julián tomó la taza con ambas manos, disfrutando del calor que emanaba. Hacía tanto que no tomaba café de verdad, de esas máquinas caras que tienen las oficinas corporativas. En su cuartito solo podía permitirse café instantáneo aguado. Contame qué pasó, Julián. Y por favor, no te saltes nada. Y así, con la voz quebrada pero firme, Julián le contó todo. El cumpleaños traicionado, el divorcio sorpresa, la pérdida del apartamento y toda su fortuna, la llegada de Ignacio, la frialdad de sus hijos, los meses sobreviviendo con trabajos humildes, el cuarto en la pensión, la soledad devastadora. Tomás escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada detalle. Cuando Julián terminó, él tenía los puños apretados sobre el escritorio y la mandíbula tensa. «Esos desgraciados», murmuró. «Esos malditos desgraciados». Julián nunca había escuchado a Tomás maldecir. Era un hombre educado, siempre correcto y profesional. Verlo tan alterado lo sorprendió. «¿Sabías algo de esto, Tomás? ¿Sabías lo que estaban planeando?» Él negó con la cabeza, pero su expresión mostraba culpa. «No sabía exactamente qué planeaban contigo, pero sabía que Natalia estaba cambiando. Por eso dejé de trabajar con ella hace como 8 meses». «¿Dejaste de trabajar con Natalia?» «Pero pensé que era su contador de confianza». Tomás tomó un largo sorbo de su café antes de responder. «Lo fui durante 15 años. Llevaba todas las cuentas de sus negocios, sus impuestos, sus inversiones. Pero hace un año empecé a notar irregularidades, movimientos de dinero extraños, facturas falsas, empresas fantasma. Le pregunté directamente qué estaba pasando y me dijo que no me metiera en lo que no me importaba. Me ofreció más dinero para que me quedara callado, pero yo no trabajo así. Tengo principios. Así que renuncié». Julián se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo más rápido. «¿Qué tipo de irregularidades, Tomás?» Él se levantó y caminó hacia una caja fuerte pequeña, empotrada en la pared detrás de su escritorio. Marcó la combinación, la abrió y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Regresó al escritorio y la colocó frente a Julián. «Antes de irme hice copias de todo. No sabía exactamente para qué las guardaría, pero algo me decía que algún día serían importantes». Julián abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había estados de cuenta, contratos, facturas, registros de transferencias bancarias. Comenzó a leer y, aunque no era experto en finanzas, incluso él podía ver que algo estaba muy mal. Había pagos a empresas que no existían, deducciones fiscales fraudulentas, movimientos de millones de pesos a cuentas en el extranjero. «Esto es fraude fiscal, ¿verdad?» Tomás asintió gravemente. «Es fraude fiscal, lavado de dinero y evasión de impuestos. Si las autoridades fiscales vieran esto, Natalia podría ir a prisión». «¿Y no solo ella? ¿Quién más está involucrado?» Tomás señaló varios documentos específicos. «Tomás firma como representante legal en muchas de estas transacciones. Martina redactó los contratos de las empresas fantasma usando su consultora. Ambos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Los 3 son culpables». Julián sintió que el mundo se inclinaba. Sus hijos, sus bebés. Los niños que había criado para ser personas honestas y decentes estaban involucrados en actividades criminales. Una parte de él quería cerrar la carpeta, devolverla a Tomás y fingir que nunca había visto nada. Pero otra parte, una parte nueva que había nacido en los últimos meses de sufrimiento, quería justicia. «¿Por qué me estás mostrando esto, Tomás?» «Porque te lo deben, Julián. Te quitaron todo,
Te traicionaron de la manera más cruel posible y tenés derecho a defenderte. Con esta información podrías recuperar lo que te robaron, incluso más. Julián cerró la carpeta y la empujó hacia Tomás. Son mis hijos, Tomás. No puedo hacerles eso. Él se inclinó hacia adelante, su voz firme pero comprensiva. ¿Y ellos qué te hicieron a vos? ¿Te trataron como padre? ¿Te respetaron? ¿Te defendieron? No, Julián. Te tiraron a la calle como si fueras basura. Y ahora mira dónde estás, limpiando oficinas a las 10 de la noche, viviendo en un cuarto miserable, sin nada. ¿De verdad crees que merecen tu protección? Las palabras de Tomás resonaron en el silencio de la oficina. Julián sabía que tenía razón. Lo sabía en su mente, pero su corazón todavía se aferraba a la esperanza de que sus hijos se arrepintieran, de que vinieran a buscarlo, de que le pidieran perdón. Pero habían pasado 3 meses y ni una sola llamada. Ni un mensaje, ni una señal de que siquiera pensaran en él. No sé si puedo hacer esto, Tomás. No sé si tengo la fuerza. Él extendió la mano y tomó la de Julián con gentileza. Entonces déjame ayudarte a encontrar esa fuerza. Quédate en mi casa. Tengo una habitación de huéspedes que nadie usa. Trabaja en mi oficina como asistente administrativo. Te puedo pagar un sueldo digno. Y cuando estés listo, cuando hayas recuperado algo de vos mismo, decidimos qué hacer con esta información. Sin presiones, sin apuro. Julián sintió que las lágrimas finalmente se desbordaban. Por primera vez en meses, alguien le estaba ofreciendo ayuda sin esperar nada a cambio. Alguien lo veía como un ser humano digno de compasión, no como un estorbo. No puedo aceptar caridad, Tomás. No quiero ser una carga para nadie más. No es caridad, Julián. Es justicia. Y no sos una carga. Sos un hombre que merece mucho más de lo que la vida le ha dado. Por favor, déjame ayudarte. Julián miró los ojos sinceros de Tomás y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Pequeña, frágil, pero ahí estaba. Acepto el trabajo en tu oficina, pero voy a pagar renta por la habitación. No quiero deber favores. Tomás sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Julián había visto dirigida a él en meses. Trato hecho. Empezás el lunes y la renta la discutimos después, cuando ya estés más estable. Julián terminó su turno esa noche con un peso menos en el pecho, pero una nueva carga de pensamientos en su mente. Al día siguiente, recogió sus pocas pertenencias del cuarto en la pensión y se mudó a la casa de Tomás, una residencia modesta pero cómoda en el barrio de Caballito. La habitación de huéspedes tenía una cama matrimonial de verdad, un placard amplio y hasta un baño privado. Para Julián, después de meses durmiendo en un colchón en el piso, aquello parecía un palacio. El lunes comenzó a trabajar en la oficina de Tomás. Sus tareas incluían organizar archivos, atender llamadas, preparar documentos. Era trabajo honesto, y Tomás le pagaba 50.000 pesos semanales, más de lo que había ganado en un mes limpiando departamentos y planchando ropa. Poco a poco, Julián comenzó a recuperar algo de su dignidad. Se compró ropa nueva, aunque modesta, se tiñó el cabello, empezó a comer 3 veces al día. Las líneas de sufrimiento en su rostro comenzaron a suavizarse, pero las noches seguían siendo difíciles. Cuando estaba solo en su habitación, los pensamientos lo atacaban sin piedad. Una noche, mientras navegaba sin rumbo en su teléfono, decidió buscar el nombre de Natalia en las redes sociales. Fue un error del que se arrepintió inmediatamente. La página de Facebook de su exesposa estaba llena de fotografías recientes. Natalia e Ignacio en un yate en Punta del Este. Natalia e Ignacio en un restaurante elegante. Natalia e Ignacio en la inauguración de un nuevo edificio corporativo. En cada foto, ella lucía feliz, rejuvenecida, como si los 40 años con Julián nunca hubieran existido. Los comentarios bajo las fotos eran peores.
Amigos y conocidos felicitándola por su nueva vida, por su apuesto esposo, por verse tan bien. Nadie preguntaba por Julián, nadie mencionaba al hombre que había estado a su lado durante casi 4 décadas. Julián siguió navegando, torturándose a sí mismo. Buscó el perfil de Martina. Su hija había publicado fotos de un viaje a Europa, París, Roma, Barcelona, sonriendo frente a la Torre Eiffel, tomando vino en una terraza italiana, comprando en boutiques de lujo. La descripción decía, disfrutando de las recompensas del trabajo duro. Bendecida y agradecida. Julián sintió que algo se retorcía en su estómago. ¿Recompensas del trabajo duro? Su hija hablaba de esfuerzo mientras gastaba dinero que en parte provenía de fraudes y actividades ilegales. El perfil de Tomás no era mejor. Fotos de autos deportivos nuevos, relojes caros, cenas en restaurantes exclusivos. Una foto en particular mostraba a Tomás, Natalia e Ignacio brindando con champán en lo que parecía ser la terraza del antiguo apartamento, el hogar de Julián, el lugar donde había criado a esos hijos ingratos. La descripción decía, celebrando nuevos comienzos con la familia. Familia. Esa palabra dolió más que todas las demás juntas. Él ya no era parte de esa familia. Lo habían borrado como si nunca hubiera existido. Julián cerró el teléfono y lo arrojó sobre la cama. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando las luces de Buenos Aires brillando en la distancia. La ciudad seguía adelante, indiferente a su dolor. La gente seguía con sus vidas mientras él intentaba recoger los pedazos rotos de la suya. Pensó en sus hijos pequeños, en Tomás aprendiendo a andar en bicicleta mientras él corría detrás para que no se cayera. Pensó en Martina llorando en sus brazos después de su primera decepción amorosa en la secundaria. Pensó en todas las noches que se desveló cuando estaban enfermos, en todas las veces que pospuso sus propios sueños para que ellos pudieran alcanzar los suyos. Y ahora lo habían desechado, lo habían tirado como basura. Y peor aún, estaban felices sin él. Algo dentro de Julián se rompió esa noche. No fue su espíritu, porque ese ya estaba quebrado. Fue la última hebra de esperanza que mantenía que algún día sus hijos vendrían a buscarlo. Fue la última ilusión de que el amor paternal que él les había dado significaba algo para ellos. Fue el último vestigio del hombre que perdonaba todo y aceptaba todo sin pelear. Cuando Tomás tocó a su puerta a la mañana siguiente para preguntarle si quería desayunar, encontró a Julián sentado en la cama con la carpeta de documentos comprometedores abierta frente a él. Julián, ¿estás bien? Él levantó la vista, y Tomás vio algo diferente en sus ojos. Ya no había lágrimas, ya no había debilidad. Había una determinación fría, una decisión que había sido tomada durante la oscuridad de la noche. Quiero que me ayudes, Tomás. Quiero usar esta información. Quiero que paguen por lo que me hicieron. Tomás entró a la habitación y cerró la puerta detrás de él. Se sentó en la silla junto a la ventana y estudió el rostro de Julián. ¿Estás seguro? Una vez que empecemos este proceso, no hay vuelta atrás. Va a ser difícil. Va a ser doloroso. Y tus hijos van a sufrir consecuencias graves. Julián cerró la carpeta y la sostuvo contra su pecho. Mis hijos murieron para mí el día que me echaron de mi casa. Los que están allá afuera usando mi apellido son extraños que no conozco. Extraños que me robaron mi vida. Y los extraños que cometen crímenes deben pagar por ellos. Tomás asintió lentamente. Entonces vamos a necesitar un abogado. Uno bueno, uno que no tenga miedo de enfrentarse a Natalia y a sus contactos. ¿Conoces a alguien así? Tomás sacó su teléfono y marcó un número. Conozco al mejor. Se llama licenciado Ramos. Es un tiburón en la corte y odia a los ricos corruptos. Le va a encantar este caso. Durante las siguientes 2 semanas, Julián trabajó con Tomás y el licenciado Ramos preparando el caso. Revisaron cada documento, cada transacción sospechosa, cada irregularidad. El licenciado Ramos era un hombre de 60 años,
con cabello completamente blanco y ojos grises penetrantes. Había sido fiscal federal durante 20 años antes de abrir su propio despacho y tenía reputación de ser implacable con los criminales de cuello blanco. Señor Ortega, esto es oro puro. Con esta evidencia no solo puede recuperar lo que le quitaron, puede destruirlos completamente. ¿Está preparado para eso? Julián pensó en las fotos de sus hijos disfrutando de lujos comprados con dinero sucio. Pensó en Natalia brindando con Ignacio en su casa. Pensó en todas las noches que había pasado llorando en ese cuarto miserable mientras ellos celebraban su ausencia. Estoy listo, licenciado. Haga lo que tenga que hacer. El licenciado Ramos sonrió. Era la sonrisa de un depredador que acaba de encontrar a su presa. Entonces, empecemos. Vamos a presentar demandas civiles por fraude, demandas penales por evasión fiscal y lavado de dinero, y vamos a notificar a la AFIP de todas las irregularidades. Cuando terminemos con ellos, van a desear haberte tratado mejor. Julián salió de la oficina del licenciado esa tarde con un sentimiento extraño en el pecho. No era felicidad exactamente, pero tampoco era dolor. Era algo nuevo, algo poderoso. Era la sensación de tomar control de su propia vida por primera vez en décadas. Esa noche, Julián se paró frente al espejo de su habitación y estudió su reflejo. El hombre que lo miraba de vuelta ya no era el Julián sumiso que aceptaba todo sin protestar. Ya no era el padre abnegado que se sacrificaba sin pedir nada a cambio. Era alguien diferente, alguien más fuerte, alguien que había tocado fondo y había decidido levantarse. Alguien que iba a pelear. Se prometió a sí mismo que Natalia, Martina y Tomás iban a aprender una lección que nunca olvidarían, que las personas que amas no son desechables, que los padres no son invisibles, que las acciones tienen consecuencias y que el hombre al que habían subestimado, humillado y descartado estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. El licenciado Ramos colocó la última página del expediente sobre su escritorio y miró a Julián con una expresión que mezclaba admiración y asombro. Habían pasado 3 semanas desde su primera reunión y el abogado había dedicado cada hora disponible a investigar el caso. Lo que comenzó como una revisión de documentos que Tomás había guardado se transformó en una excavación profunda que reveló secretos que ni siquiera Julián imaginaba. Señor Ortega, lo que tenemos aquí no es solo un caso de divorcio injusto. Esto es una organización criminal completa. Su exesposa y sus hijos construyeron un imperio de fraude que abarca casi una década. Julián se inclinó hacia adelante en su silla, sus manos entrelazadas sobre su regazo. Durante las últimas semanas había aprendido términos legales que nunca pensó que necesitaría conocer: empresas fantasma, paraísos fiscales, transferencias electrónicas internacionales, lavado de activos. Cada nuevo descubrimiento era como abrir una caja dentro de otra caja, revelando capas de corrupción que lo dejaban sin aliento. ¿Qué tan grave es, licenciado? Ramos abrió una carpeta azul marino y sacó varios documentos con gráficas y diagramas que parecían mapas de un laberinto. Identificamos 23 empresas fantasma registradas en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Delaware. Todas creadas en los últimos 8 años. Estas empresas no tienen empleados reales, no tienen oficinas físicas, no producen nada. Son cascarones vacíos diseñados únicamente para mover dinero sucio y evadir impuestos. Y Natalia controla todas esas empresas. ¿Solo ella? No solo Natalia. Aquí está la parte interesante. Tu hijo Tomás aparece como director ejecutivo en 16 de ellas. Martina redactó los contratos de constitución de 20. Los 3 están involucrados hasta el cuello. Esto no fue obra de una sola persona. Fue un esfuerzo familiar coordinado para defraudar al fisco argentino. Julián sintió un nudo en el estómago. Una parte de él, la parte que todavía recordaba a sus hijos como niños inocentes, quería creer que habían sido manipulados por su madre. Pero la evidencia era demasiado clara. Martina había usado su conocimiento económico para crear la estructura. Tomás había ejecutado las operaciones.
Ambos habían participado voluntariamente. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Ramos pasó a la siguiente página y señaló una cifra que hizo que Julián se quedara sin aire. Calculamos que desviaron aproximadamente 230 millones de pesos en los últimos 8 años. Dinero que debió pagar impuestos en Argentina. Dinero que probablemente proviene de contratos gubernamentales obtenidos mediante sobornos. Dinero que ahora está escondido en cuentas bancarias en el extranjero. Julián cerró los ojos y respiró profundamente. 230 millones de pesos. Mientras él trabajaba limpiando baños y planchando ropa por monedas, su familia había robado una fortuna que la mayoría de la gente no podría imaginar en toda una vida. ¿Y qué hay de mí? ¿Tengo algún derecho legal sobre algo de esto? Ramos sonrió por primera vez desde que comenzó la reunión. Aquí es donde la historia se pone interesante a su favor. Señor Ortega, recuerde que me dijo que ayudaba a Natalia con papeleo administrativo en los primeros años de la empresa, que atendía llamadas, organizaba documentos, se reunía con clientes cuando ella no podía. Sí, pero eso fue hace muchos años. Dejé de hacerlo cuando los chicos crecieron, dijo Julián, pero lo hice durante años sin recibir salario oficial. ¿Correcto? Y nunca firmó ningún documento renunciando a derechos sobre la empresa, ¿verdad? Preguntó Ramos. Nunca me pidieron firmar nada así. Ramos golpeó el escritorio suavemente con su puño, satisfecho. Entonces tenemos un caso sólido de que usted fue socio de hecho en la empresa desde sus inicios. Bajo la ley argentina tiene derecho a una porción significativa de los activos, especialmente considerando que el divorcio se realizó mediante engaño y bajo presión. Además, hay algo más. ¿Qué más? Durante nuestra investigación encontramos que varias de las propiedades que Natalia dice que son suyas en realidad fueron compradas durante su matrimonio con dinero de la empresa. El departamento en Recoleta, 2 oficinas en Puerto Madero, una casa de campo en Pilar. Legalmente usted tiene derecho a la mitad de todo eso. Julián sintió que algo se encendía dentro de él. No era codicia, era justicia. Era la comprensión de que no solo había sido víctima de crueldad emocional, sino también de un robo legal. ¿Cuál es el siguiente paso? Ramos cerró la carpeta y se reclinó en su silla. Mañana presentamos 3 demandas simultáneas. Primera, demanda civil contra Natalia, Martina y Tomás por fraude y apropiación indebida de bienes conyugales. Segunda, denuncia penal ante la Fiscalía General por evasión fiscal y lavado de dinero. Tercera, notificación formal a la AFIP con toda la evidencia de las irregularidades fiscales. Cuando estas 3 bombas exploten al mismo tiempo, su familia no va a saber ni por dónde empezar a defenderse. ¿Cuánto tiempo tomará? Los procesos legales son lentos, señor Ortega, pero con la evidencia que tenemos, calculo que en 6 meses empezaremos a ver resultados concretos. Y le garantizo que, para cuando terminemos, Natalia y sus hijos van a desear haberlo tratado con el respeto que merecía. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, el licenciado Ramos presentó las demandas en los juzgados correspondientes. A las 10, los documentos fueron notificados electrónicamente a las autoridades fiscales. A las 11, un mensajero entregó copias físicas en la oficina de Natalia, en la consultora de Martina y en la oficina administrativa que manejaba Tomás. Julián no estuvo presente para ninguna de estas entregas, pero Tomás le contó después que había pedido a un conocido que trabajaba en el edificio donde estaba la oficina de Natalia que le informara de la reacción. Dice mi contacto que Natalia se puso blanca como papel cuando leyó los documentos. Empezó a gritar, a tirar cosas. Llamó a Martina y a Tomás inmediatamente. Estuvieron encerrados en su oficina durante horas. Julián estaba sentado en la sala de la casa de Tomás tomando té de manzanilla para calmar sus nervios. Había imaginado este momento durante semanas, pero ahora que era real, sentía una mezcla de satisfacción y terror. ¿Crees que intenten hacer algo? Preguntó. Tomás se sentó a su lado y puso una mano reconfortante en su hombro.
Intentarán negociar primero. Esa es siempre la primera táctica. Querrán llegar a un acuerdo fuera de la corte para evitar el escándalo público. Pero el licenciado Ramos ya nos advirtió sobre esto. No aceptes ninguna oferta sin consultarnos primero. No pienso aceptar nada de ellos. Quiero que esto llegue hasta el final. Esa misma tarde, el teléfono de Julián comenzó a sonar. Era un número que conocía muy bien, el celular de Natalia. Lo dejó sonar hasta que pasó al buzón de voz. 5 minutos después volvió a sonar, y 5 minutos después otra vez. En total, Natalia llamó 17 veces en 3 horas. Julián no contestó ninguna. Al octavo intento dejó un mensaje de voz. Julián lo escuchó en altavoz con Tomás presente. Julián, soy yo. Necesitamos hablar urgentemente. Esto que estás haciendo es una locura. No sé qué te metieron en la cabeza, pero podemos resolver esto como adultos civilizados. Llámame, por favor. La voz de Natalia sonaba desesperada, muy diferente del tono frío y autoritario que había usado el día que lo echó del apartamento. Julián borró el mensaje sin responder. Al día siguiente, Natalia intentó una táctica diferente. Le envió mensajes de texto, uno tras otro, cada vez más urgentes. Julián. Contesta el teléfono. Esto es serio. Necesitamos hablar. Estás cometiendo un error enorme. Te estoy ofreciendo una oportunidad de arreglar esto pacíficamente. Si no hablas conmigo, las cosas se van a poner feas. Julián leyó cada mensaje sin responder. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. Natalia no estaba preocupada por él, estaba preocupada por sí misma, por su reputación, por su dinero, por su libertad. El tercer día después de presentar las demandas, Julián salió de la casa de Tomás para ir a una cita con el licenciado Ramos. Caminaba por la calle Corrientes en el centro cuando una camioneta BMW se detuvo bruscamente frente a él. La puerta se abrió y Martina bajó. Vestía un traje sastre gris y tacones altos. Su rostro mostraba una mezcla de furia y desesperación que Julián nunca había visto en su hija. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, papá? Julián se detuvo, pero no retrocedió. Miró a su hija directamente a los ojos, sin pestañear. Estoy haciendo lo que debía haber hecho hace meses. Defenderme. Martina dio un paso hacia él, su dedo índice apuntando acusadoramente. ¿Defenderte? Nos estás atacando. Estás tratando de destruir a tu propia familia. Ustedes destruyeron a esta familia cuando me echaron a la calle como basura. Yo solo estoy recogiendo los pedazos. Martina miró alrededor, consciente de que la gente comenzaba a observarlos. Bajó la voz, pero su tono era amenazante. Si no retiras esas demandas ahora mismo, te vas a arrepentir. Tenemos abogados mucho mejores que ese licenciado Ramos. Te vamos a aplastar en la corte. Julián sintió algo extraordinario en ese momento. Sintió que no tenía miedo. Durante décadas había temido el conflicto, había evitado las confrontaciones, había cedido para mantener la paz, pero ese hombre había muerto. El que estaba parado frente a Martina era diferente. Inténtalo. Tengo evidencia de cada uno de sus crímenes. Facturas falsas, empresas fantasma, cuentas en el extranjero, todo documentado. Y cuando la FIP termine de investigar, vos vas a perder tu matrícula de economista y posiblemente termines en prisión. El rostro de Martina palideció. Por primera vez, Julián vio miedo real en los ojos de su hija. No tenés pruebas de nada. Tengo todo, Martina. Cada documento, cada transferencia, cada contrato que redactaste para crear esas sociedades fantasma. Tomás guardó copias de todo antes de renunciar, y ahora esas copias están en manos de las autoridades fiscales. Martina retrocedió un paso, como si las palabras de su padre fueran golpes físicos. Mamá tiene razón. Te volviste loco. Estás resentido porque ella encontró a alguien más joven y decidió ser feliz.
Julián sonrió tristemente. No estoy resentido, hija. Estoy despierto. Despierto después de décadas de dormir. Y ahora que estoy despierto, puedo ver todo con claridad. Puedo ver que tu madre es una ladrona, que tu hermano es un criminal y que vos vendiste tu alma por dinero sucio. ¿Vas a arrepentirte de esto? Ya me arrepiento de muchas cosas, Martina. Me arrepiento de haber criado a una hija capaz de echarme a la calle. Me arrepiento de no haber visto antes la clase de persona en la que te convertiste. Pero no me arrepiento de esto. De esto nunca me voy a arrepentir. Martina apretó los puños, claramente debatiéndose entre el impulso de seguir peleando y la necesidad de escapar de la situación. Finalmente optó por lo segundo. Se dio la vuelta, subió a su camioneta y se fue dejando el olor de llantas quemadas. Julián permaneció en la vereda, su corazón latiendo con fuerza, pero su mente clara. Había enfrentado a su hija y no había cedido ni un centímetro. La siguiente confrontación llegó 2 días después. Julián estaba en la oficina de Tomás organizando archivos cuando la recepcionista llamó por el intercomunicador. Señor Aguilar, hay un hombre aquí que dice que necesita hablar con usted urgentemente. Dice que es Tomás Rivas. Tomás miró a Julián con preocupación. Él asintió. Sabía que esta confrontación era inevitable. Decile que pase. Tomás entró a la oficina con la arrogancia que siempre lo había caracterizado. Vestía un traje italiano que probablemente costaba más de lo que Julián ganaba en 3 meses. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás y olía a una colonia cara. Miró a su padre con desprecio antes de dirigir su atención a Aguilar. Tomás, necesitamos hablar a solas. Lo que tengas que decir, podés decirlo frente a Julián. El joven suspiró con impaciencia. Está bien, seré directo. Sé que guardaste documentos de la empresa. Sé que se los diste a mi padre y estoy aquí para hacer un trato. No hay tratos que hacer, Tomás. El muchacho sacó de su saco un cheque y lo colocó sobre el escritorio de Aguilar. Julián alcanzó a ver la cantidad, 5 millones de pesos. Este cheque es tuyo si entregas todas las copias que tenés y convences a mi padre de retirar las demandas. 5 millones de pesos, suficiente para retirarte cómodamente. Aguilar ni siquiera tocó el cheque. Lo miró como si fuera algo contaminado. ¿En serio crees que podés comprarme después de todo lo que le hicieron a tu padre? Tomás se volvió hacia Julián con frialdad. Esto no es personal, papá. Son negocios. Si seguís adelante con esto, vas a perder. Tenemos los mejores abogados del país, tenemos conexiones políticas, tenemos recursos ilimitados. Vos tenés a un abogado de tercera y documentos que probablemente ni siquiera sean admisibles en corte. Julián se levantó de su silla y caminó hacia su hijo. Lo miró directamente a los ojos, viendo al extraño en el que se había convertido el bebé que alguna vez cargó en sus brazos. Tomás, durante años me pregunté dónde me equivoqué como padre. Me pregunté qué hice mal para criar a hijos capaces de tratarme así. Pero ahora entiendo que no fui yo, fueron ustedes. Ustedes eligieron el dinero sobre el amor, eligieron el poder sobre la familia, y ahora van a vivir con las consecuencias de esas elecciones. Tomás tomó el cheque del escritorio y lo rompió en pedazos frente a ellos. Está bien, que sea guerra entonces. Pero recordá que vos elegiste esto. Cuando estés sentado en una corte viendo cómo rechazamos cada una de tus ridículas acusaciones, recordá que yo te di una salida. Salió de la oficina azotando la puerta. Julián se sentó nuevamente, sus manos temblando ligeramente. Aguilar se acercó y puso una mano en su hombro. Hiciste lo correcto. ¿Por qué se siente tan mal entonces? Porque todavía sos padre, porque a pesar de todo los amás. Pero el amor no significa dejar que abusen de vos. La tormenta mediática comenzó una semana después, cuando un periodista de investigación del diario La Nación recibió una copia anónima de algunas de las demandas.
El licenciado Ramos negó haber filtrado la información, pero Julián sospechaba que había sido deliberado. La publicidad le convenía a su caso. El titular del periódico era devastador para la familia Rivas, empresaria prominente de Buenos Aires enfrenta cargos de fraude fiscal por más de 200 millones de pesos. El artículo detallaba las acusaciones sin mencionar nombres específicos debido a restricciones legales, pero en círculos sociales y empresariales de la capital todos sabían de quién hablaban. La noticia se propagó como fuego. Otros periódicos recogieron la historia. Programas de radio discutían el caso. En redes sociales la gente especulaba sobre la identidad de la empresaria corrupta. Las acciones de la consultora de Natalia cayeron un 15% en 2 días. 3 proyectos importantes fueron suspendidos mientras los inversionistas exigían auditorías completas. 2 socios mayoritarios retiraron su capital. Bancos que habían financiado proyectos comenzaron a exigir pagos inmediatos de préstamos. El imperio que Natalia había levantado durante décadas comenzó a desmoronarse en cuestión de semanas, pero el golpe más duro llegó de donde menos lo esperaba. Ignacio, el hombre joven que había reemplazado a Julián, que le había prometido estar con ella en las buenas y en las malas, desapareció. Aguilar se enteró por un contacto en el registro civil que Ignacio había iniciado trámites de divorcio alegando que su matrimonio con Natalia había sido bajo engaño. Buscaba una compensación económica significativa antes de que todos los activos fueran embargados. Natalia, la mujer que había desechado 40 años de matrimonio por alguien más joven. Ahora estaba sola. Su nuevo esposo la había abandonado. Sus socios la habían traicionado, sus bancos la perseguían y su exmarido, el hombre al que había despreciado, era ahora su peor enemigo. Julián se enteró de todo esto a través de Tomás y del licenciado Ramos, pero no sintió la satisfacción que había imaginado. Sentía algo más complejo, una mezcla de justicia cumplida y tristeza por lo que pudo haber sido. Durante este tiempo, Julián comenzó lentamente a reconstruir su vida social. Llamó a Beatriz, una antigua amiga con la que solía tomar café todos los jueves antes de que su vida se desmoronara. Beatriz había sido una de las muchas que desaparecieron cuando Julián perdió su estatus social. Se encontraron en un café del centro. Beatriz llegó con expresión avergonzada. Julián, no sabes cuánto lo lamento. Debí haberte apoyado cuando más me necesitabas. Fui un cobarde. Julián tomó la mano de su amigo a través de la mesa. No te voy a decir que no me dolió, Beatriz. Me dolió mucho. Pero entiendo que la situación era difícil. Natalia tiene muchas conexiones y la gente tenía miedo de ponerse en su contra. Pero vos eras mi amigo. Eso debió importar más que cualquier otra cosa. Tenés razón. Y ahora que estoy acá, eso también cuenta. Lentamente, otras amistades comenzaron a acercarse, algunas genuinamente arrepentidas, otras simplemente curiosas por el escándalo. Julián aprendió a distinguir entre ambas, aceptó las disculpas sinceras y rechazó cortésmente a los oportunistas. Una tarde, mientras Julián ordenaba documentos en la oficina de Aguilar, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó antes de contestar, pero algo le dijo que debía hacerlo. ¿Hola? Hubo silencio del otro lado, solo respiración. Luego una voz que Julián conocía muy bien, pero que sonaba quebrada y pequeña. Papá, soy Martina. Julián sintió que su corazón se detenía. Era la primera vez que su hija lo llamaba papá en meses. ¿Qué querés, Martina? Necesito verte, por favor. Solo vos y yo, sin abogados, sin mamá, sin Tomás. ¿Por qué? Porque me equivoqué. Porque no puedo dormir. Porque cada vez que cierro los ojos, te veo en el suelo del living suplicándonos que no te echáramos. Y no puedo seguir viviendo así. Julián cerró los ojos, lágrimas comenzando a formarse. Esta era la llamada que había esperado durante meses. La llamada que le decía que no todo estaba perdido, que tal vez, solo tal vez, quedaba algo de la niña que alguna vez fue su hija.
Mañana en el Café Tortoni, a las 3 de la tarde. Ahí estaré. Julián colgó el teléfono y dejó que las lágrimas cayeran libremente. Aguilar entró a la oficina y al verlo llorar se acercó preocupado. ¿Qué pasó? Martina llamó. ¿Quiere hablar? ¿Vas a ir? Tengo que ir, Tomás. Es mi hija. Solo tené cuidado. Podría ser otra táctica de Natalia o podría ser que tu hija finalmente haya despertado. Esa noche Julián apenas durmió. Pensaba en qué le diría a Martina, en si podría perdonarla, en si su hija merecía una segunda oportunidad. Pero más que nada pensaba en que tal vez, solo tal vez, no todo estaba completamente roto, que tal vez de entre las cenizas de su familia destruida algo podía ser salvado. Al día siguiente, Julián llegó al café 15 minutos antes, eligió una mesa en una esquina tranquila y pidió un café negro. A las 3 en punto, Martín entró. Llevaba jeans y una blusa simple, sin maquillaje. Su cabello recogido en una cola de caballo. Se veía más joven, más vulnerable, más humana. Se sentó frente a su padre con lágrimas ya rodando por sus mejillas. Y cuando abrió la boca para hablar, Julián supo que su hija, su verdadera hija, había finalmente regresado. La sala del juzgado estaba repleta de periodistas, abogados, curiosos y algunos rostros que Julián reconocía de su vida anterior. Personas que alguna vez lo saludaban en eventos sociales, ahora lo miraban con una mezcla de asombro y respeto. El juicio había comenzado oficialmente después de 4 meses de investigaciones exhaustivas por parte de la Fiscalía General y la AFIP. El caso había crecido más allá de lo que Julián imaginó inicialmente. Lo que comenzó como una demanda de divorcio injusto se transformó en uno de los casos de fraude fiscal más grandes en la historia reciente de Argentina. Julián estaba sentado junto al licenciado Ramos en la mesa de la parte acusadora. Vestía un traje azul marino que le daba un aire de dignidad y fortaleza. Su cabello, ahora teñido y bien cuidado, estaba peinado hacia atrás en un estilo sobrio. Los meses de sufrimiento habían dejado marcas en su rostro, pero también habían tallado en él una determinación que irradiaba de cada poro de su piel. Ya no era el hombre quebrado que limpiaba oficinas por la noche, era alguien completamente diferente. Del otro lado de la sala, en la mesa de la defensa, estaban Natalia, Tomás y Martina con sus respectivos abogados. Natalia había envejecido dramáticamente en los últimos meses. Su cabello mostraba más canas, su rostro lucía demacrado y las líneas de estrés alrededor de sus ojos eran profundas. Tomás mantenía su expresión arrogante. Aunque Julián notó que sus manos temblaban ligeramente cuando hojeaba documentos, fue su hija Martina la que mostraba más cambios. Sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera pasado semanas llorando. Evitaba mirar a su padre directamente. El juez Ernesto Villar entró a la sala y todos se pusieron de pie. Era un hombre de 68 años con reputación de ser estricto pero justo. Había manejado casos de corrupción gubernamental durante décadas y no se dejaba intimidar por abogados caros ni conexiones políticas. Se sentó en su lugar elevado y golpeó el mazo 3 veces. Damos inicio a la audiencia del caso número 3547/2025. El ciudadano Julián Ortega contra Natalia Rivas, Tomás Ortega Rivas y Martina Ortega Rivas por cargos de fraude fiscal, lavado de dinero, evasión de impuestos y apropiación indebida de bienes conyugales. Licenciado Ramos, puede proceder con su alegato inicial. El licenciado Ramos se levantó con la confianza de alguien que sabe que tiene todas las cartas ganadoras. Caminó hasta el centro de la sala y comenzó a hablar con voz clara y firme. Su señoría, miembros del jurado, presentes. El caso que tenemos hoy es uno de traición, codicia y abuso sistemático. Durante 40 años, Julián Ortega fue un esposo devoto, un padre abnegado y un socio invisible de un imperio empresarial. Renunció a su carrera como ingeniero para apoyar los sueños de su esposa.
Crió a 2 hijos a los que dedicó cada momento de su vida y, cuando su utilidad terminó a ojos de su familia, fue desechado de la manera más cruel posible, echado de su casa el día de su cumpleaños, despojado de todo, dejado en la calle sin dinero ni recursos. Pero esa traición personal, aunque dolorosa, no es el foco principal de este juicio. Lo que traemos ante esta corte es evidencia irrefutable de que Natalia Rivas y sus 2 hijos construyeron durante años una red de fraude fiscal que ha defraudado al pueblo argentino de cientos de millones de pesos. Ramos caminó hacia una pantalla donde comenzó a proyectar documentos y gráficas que Aguilar y su equipo habían preparado meticulosamente. Estas son 23 empresas fantasma creadas en paraísos fiscales. Empresas sin empleados, sin oficinas, sin productos. Cascarones diseñados únicamente para evadir impuestos y lavar dinero. Cada una de ellas tiene la firma de Natalia Rivas como beneficiaria final, Tomás Ortega como director ejecutivo y contratos redactados por Martina Ortega. Esta no fue una operación de una sola persona, fue un esfuerzo familiar coordinado para robar al pueblo argentino. Los abogados de la defensa intentaron objetar varias veces, pero el juez los calló cada vez. La evidencia era demasiado sólida. Durante 3 semanas el juicio se desarrolló con testimonios de expertos contables, auditores de la AFIP, representantes de bancos internacionales y antiguos empleados de las empresas de Natalia que confirmaban las irregularidades. Aguilar fue llamado a testificar en la segunda semana. Subió al estrado con la dignidad de alguien que había elegido la integridad sobre el dinero. Señor Aguilar, usted trabajó como contador principal para la firma Rivas Consultores durante 15 años. ¿Es correcto? Así es. ¿Y en qué momento comenzó a notar irregularidades? Hace aproximadamente 2 años empecé a ver transacciones que no tenían sentido comercial, pagos a empresas que no entregaban servicios reales, facturas por cantidades exorbitantes, por trabajos que nunca se realizaron. Cuando confronté a la señora Rivas, me dijo que no me metiera en asuntos que no me incumbían. Me ofreció dinero para mantenerme callado. Yo me negué y renuncié. ¿Y guardó copias de documentos antes de irse? Sí. Sabía que algún día esa evidencia sería importante. No sabía exactamente cómo ni cuándo, pero mi conciencia no me permitía simplemente irme y olvidar lo que había visto. El abogado defensor de Natalia intentó desacreditar a Aguilar durante el contrainterrogatorio. Señor Aguilar, ¿no es cierto que usted guardó rencor contra mi clienta después de que lo despidieron? Yo renuncié, no me despidieron. Y no guardo rencor. Guardo evidencia de actividades criminales. ¿Y no es conveniente que usted ahora esté trabajando con el señor Ortega? ¿No tiene un conflicto de intereses? Trabajo con el señor Ortega porque es un hombre que merece justicia. Y el único conflicto de intereses aquí es el de una mujer que robó millones mientras su esposo vivía en la pobreza. La sala estalló en murmullos. El juez tuvo que golpear el mazo varias veces para restaurar el orden. El momento más dramático del juicio llegó en la tercera semana, cuando los propios acusados tuvieron que testificar. Natalia fue la primera en subir al estrado. Su abogada le había aconsejado mantener la calma. Pero cuando el fiscal comenzó a presentar evidencia tras evidencia de sus crímenes, Natalia empezó a desmoronarse. Señora Rivas, ¿reconoce esta firma en este documento de transferencia de $2 millones a una cuenta en las Islas Caimán? Esa firma es mía. Pero yo no sabía exactamente qué estaba firmando. Mi hijo Tomás manejaba esas operaciones. ¿Está usted diciendo que su hijo, sin su conocimiento ni autorización, movió millones de dólares de su empresa? Él tenía autorización para manejar las finanzas, pero no para hacer cosas ilegales. El fiscal sonrió. Era exactamente la respuesta que esperaba. Entonces está admitiendo que las operaciones eran ilegales, pero culpando a su hijo. Yo no dije eso. Estoy diciendo que si algo ilegal ocurrió, fue sin mi total conocimiento. Desde su asiento, Tomás se puso de pie furioso. ¿Qué estás diciendo, mamá?
Vos ordenaste cada una de esas transferencias. Yo solo ejecutaba tus órdenes. El juez golpeó el mazo violentamente. Orden en la sala. Señor Tomás Ortega, siéntese o será retirado de la sala. Pero Tomás no se sentó. Miró a su madre con ojos llenos de traición. No voy a ir a prisión por tus decisiones. No voy a cargar con esto solo. Su abogado lo jaló del brazo forzándolo a sentarse, pero el daño ya estaba hecho. La familia se estaba desmoronando públicamente. Natalia intentó recuperar la compostura, pero su testimonio había perdido toda credibilidad. Cuando Tomás finalmente subió al estrado 2 días después, mantuvo su arrogancia hasta que el fiscal le mostró documentos que probaban que había usado dinero de las empresas fantasma para comprar propiedades a su nombre. Señor Ortega, estos departamentos en Miami y este campo en Uruguay fueron comprados con dinero que provenía de cuentas offshore vinculadas a evasión fiscal. ¿Usted sabía el origen de ese dinero? Tomás apretó la mandíbula. Mis finanzas personales no son asunto de este juicio. Se convierten en asunto de este juicio cuando ese dinero proviene de actividades criminales. ¿Sabía usted que estaba usando dinero sucio? Yo confiaba en que mi madre manejaba todo legalmente. Pero usted firmó documentos. Usted creó las estructuras corporativas. Usted no es una víctima inocente, señor Ortega. Es un participante activo. Por primera vez, la arrogancia de Tomás se agrietó. Comprendió que no había salida, que todas sus conexiones, todo su dinero, toda su confianza en que podría escapar de las consecuencias se habían evaporado. Cuando el fiscal terminó de presentar la evidencia que demostraba que Tomás personalmente había autorizado transferencias ilegales por más de 50 millones de pesos, el joven dejó caer la cabeza entre las manos. El testimonio de Martina fue completamente diferente. Cuando subió al estrado ya estaba llorando. Su abogada le había aconsejado mantenerse fuerte, pero ella no pudo. En cuanto el fiscal le preguntó sobre su participación en la creación de las empresas fantasma, Martina se derrumbó. Yo sabía que estaba mal. Lo supe desde el principio, pero mamá me convenció de que todos los empresarios lo hacían. Me dijo que era normal, que era parte de hacer negocios en Argentina, y yo quería impresionarla, quería que estuviera orgullosa de mí. Entonces hice lo que me pidió y en ningún momento pensé en las consecuencias, en que estaba ayudando a defraudar al país. Martina sollozó incontrolablemente. Pensé en ello. Cada noche pensaba en ello, pero ya estaba tan metida que no sabía cómo salir. Y cuando mamá decidió divorciarse de papá, yo pensé que si la apoyaba, si me ponía de su lado, ella me querría más. Pensé que si elegía entre mis padres y elegía a mamá, finalmente sería su favorita. ¿Y pensó en su padre cuando lo echaron de su casa? Martina miró hacia donde estaba sentado Julián. Sus ojos se encontraron por primera vez en el juicio. Pienso en él todos los días. Pienso en el momento en que lo vi arrodillado en el piso del living, suplicándonos que no lo echáramos. Y no hice nada. Dejé que se fuera. Dejé que el hombre que me dio la vida, que sacrificó todo por mí, saliera a la calle sin nada. Y desde ese día no he podido dormir. No he podido mirarme al espejo sin sentir asco de mí misma. El fiscal continuó con sus preguntas técnicas sobre los documentos que Martina había preparado, pero todos en la sala sabían que el momento crucial había pasado. Martina había admitido su culpa, su vergüenza, su arrepentimiento. No era suficiente para absolverla legalmente, pero humanamente había mostrado algo que ni su madre ni su hermano habían mostrado, remordimiento genuino. Después de 3 semanas de testimonios, evidencias y argumentos legales, llegó el momento del veredicto. El juez Villar había revisado cuidadosamente toda la información presentada. La sala estaba en completo silencio cuando comenzó a leer su dictamen. Después de analizar exhaustivamente la evidencia presentada en este caso, esta corte encuentra lo siguiente. En el caso de evasión fiscal y lavado de dinero, los acusados Natalia Rivas,
Tomás Ortega Rivas y Martina Ortega Rivas son declarados culpables de todos los cargos. La evidencia presentada es abrumadora e irrefutable. Durante años, los acusados operaron un esquema sistemático de fraude que defraudó al erario público argentino de aproximadamente 230 millones de pesos. El juez hizo una pausa para tomar agua mientras la sala explotaba en murmullos. Julián apretó la mano del licenciado Ramos bajo la mesa. En el caso de apropiación indebida de bienes conyugales, esta corte encuentra que el divorcio entre Natalia Rivas y Julián Ortega fue obtenido mediante engaño y bajo circunstancias de extrema crueldad. El señor Ortega fue socio de hecho en la construcción del patrimonio familiar durante 40 años y tiene derecho legal a la mitad de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. Por lo tanto, ordeno lo siguiente. El juez levantó varios documentos y comenzó a leer las sentencias. Natalia Rivas es sentenciada a 12 años de prisión por los delitos de fraude fiscal, lavado de dinero y evasión de impuestos. Todos sus bienes son embargados hasta que se determine la cantidad exacta de restitución que debe al Estado argentino. Tomás Ortega Rivas es sentenciado a 8 años de prisión por los mismos delitos. Pierde su licencia para operar negocios en Argentina de forma permanente. Martina Ortega Rivas, tomando en cuenta su cooperación con la Corte y su evidente remordimiento, es sentenciada a 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 2 años. Pierde su licencia para ejercer como economista por un periodo de 10 años. La sala estalló. Los abogados defensores se pusieron de pie gritando objeciones. Natalia se aferró al borde de la mesa como si estuviera a punto de desmayarse. Tomás maldijo en voz alta. Martina simplemente lloró. El juez continuó sin inmutarse. Además, ordenó que todos los bienes de Natalia Rivas sean transferidos a Julián Ortega como parte de la división de bienes conyugales. Esto incluye el departamento en Recoleta, 2 oficinas en Puerto Madero, la casa de campo en Pilar y el 45% de las acciones de Rivas Consultores. Adicionalmente, los señores Rivas deberán pagar al señor Ortega una indemnización de 30 millones de pesos por daños emocionales y sufrimiento causado. Esta sentencia es definitiva y se ejecutará de inmediato. Julián sintió que las piernas se le doblaban. El licenciado Ramos lo sostuvo del brazo mientras lágrimas rodaban por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de justicia cumplida, de validación, de saber que su sufrimiento no había sido en vano. Natalia fue esposada inmediatamente junto con Tomás. Los guardias los llevaron fuera de la sala mientras los periodistas tomaban fotografías frenéticamente. Martina también fue esposada, pero antes de que se la llevaran, miró a su padre una última vez. Papá, lo siento tanto. Julián no respondió. No podía. Aún así, salió de la corte rodeado de periodistas que le hacían preguntas. El licenciado Ramos manejó todas las declaraciones mientras Aguilar lo escoltaba hasta un auto que esperaba afuera. Esa noche Julián no pudo dormir, no por ansiedad ni tristeza, sino porque su mente no dejaba de procesar todo lo que había sucedido. En menos de un año había pasado de vivir en un cuarto miserable a recuperar todo lo que le habían quitado y más. Pero lo más importante no era lo material, era saber que había peleado, que no se había quedado callado, que había exigido justicia y la había obtenido. Los siguientes meses fueron un torbellino de trámites legales y reconstrucción. Julián regresó al departamento en Recoleta, pero no se sentía como su hogar. Estaba lleno de recuerdos dolorosos. Decidió remodelarlo completamente. Cambió los muebles, repintó las paredes, rediseñó los balcones, transformó el lugar donde había sufrido su mayor traición en un espacio que reflejara su nueva vida. Tomó control de Rivas Consultores y lo primero que hizo fue una auditoría completa. Despidió a todos los empleados que habían participado en actividades fraudulentas y contrató personal nuevo con altos estándares éticos. Cambió el nombre de la empresa a Ortega & Asociados. Implementó políticas de transparencia y responsabilidad social.
La firma que había sido un nido de corrupción se transformó en un modelo de negocio legítimo. Con parte de la indemnización que recibió, Julián estableció una fundación llamada Renacer. Su misión era ayudar a hombres divorciados que habían sido dejados sin recursos tras matrimonios abusivos. Ofrecía asesoría legal gratuita, capacitación laboral, apoyo psicológico y vivienda temporal. Julián personalmente entrevistaba a cada hombre que buscaba ayuda. Entendía su dolor porque lo había vivido. Podía mirarlos a los ojos y decirles con absoluta certeza que había luz al final del túnel. Aguilar se convirtió oficialmente en su socio de negocios y contador principal, pero más que eso, se convirtió en su confidente, su amigo más cercano, la persona en la que podía confiar completamente. Nunca hubo romance entre ellos, pero había algo más profundo, un respeto mutuo, una admiración genuina, una amistad forjada en las circunstancias más difíciles. 6 meses después del juicio, Julián recibió una carta. Venía de la prisión donde Martina cumplía su condena. La carta estaba escrita a mano y ocupaba varias páginas. En ella, Martina describía su proceso de reflexión, cómo había pasado meses en terapia tratando de entender cómo se había convertido en la persona que traicionó a su propio padre. Pedía perdón sin esperar nada a cambio. Decía que entendería si Julián nunca quería verla de nuevo. Julián leyó la carta 3 veces, luego la guardó en un cajón y no la contestó durante 2 semanas. Finalmente decidió visitar a su hija en prisión. Martina se veía diferente. Su cabello estaba más corto, no llevaba maquillaje. Vestía el uniforme naranja de las reclusas, pero lo más notable era su mirada. Ya no había arrogancia ni frialdad, solo humildad y dolor. Gracias por venir, papá. Julián se sentó del otro lado del vidrio que lo separaba. Leí tu carta y aprecio tu honestidad. Aprecio que reconozcas lo que hiciste. Martina comenzó a llorar. No espero que me perdones. No merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que si pudiera regresar el tiempo haría todo diferente. Julián tomó el teléfono con ambas manos. No podés regresar el tiempo. Martina. Ninguno de nosotros puede. Pero podemos decidir quiénes queremos ser de aquí en adelante. Yo decidí ser alguien que pelea por sí mismo. Vos tenés que decidir quién querés ser cuando salgas de aquí. Quiero ser alguien de quien puedas estar orgulloso. Entonces trabaja en eso. Usa estos años para reconstruirte y cuando salgas, si demostrás con acciones que has cambiado, podemos intentar reconstruir algo. No será lo que teníamos. Eso murió. Pero puede ser algo nuevo. Martina asintió, incapaz de hablar por las lágrimas. Julián la visitó 2 veces más en los siguientes meses. Las conversaciones fueron difíciles, pero honestas. Estableció límites claros. No iba a olvidar lo que pasó. No iba a fingir que todo estaba bien. Pero estaba dispuesto a darle a su hija una oportunidad de redención, solo una. Tomás, por otro lado, nunca mostró arrepentimiento. Julián recibió reportes de que culpaba a todos, excepto a sí mismo, por estar en prisión. Culpaba a Aguilar por guardar documentos. Culpaba a Julián por presentar las demandas. Culpaba a su madre por involucrarlo en los negocios, pero nunca aceptó su propia responsabilidad. Julián intentó visitarlo una vez, pero él se negó a verlo. Le envió un mensaje a través del director de la prisión diciendo que su padre había destruido a la familia y que nunca se lo perdonaría. Julián recibió el mensaje con tristeza, pero no con sorpresa. Algunos hijos regresan, otros se pierden para siempre. Cuando Julián cumplió 66 años, organizó una fiesta en el departamento remodelado. No fue la celebración ostentosa que solía tener cuando estaba casado con Natalia. Fue algo más íntimo y significativo. Julián invitó a Aguilar, al licenciado Ramos, a los hombres de su fundación, que se habían convertido en amigos, a Beatriz y a otras amistades que habían demostrado ser genuinas. También invitó a Clara,
la empleada doméstica que había llorado el día que lo echaron de la casa y que ahora trabajaba de nuevo con él. La tarde fue llena de risas, historias y gratitud. No había lujos excesivos ni pretensiones, solo personas reales compartiendo momentos reales. Antes del pastel, Julián pidió la atención de todos. Se paró en medio de la sala con una copa de vino en la mano. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Este último año ha sido el más difícil y el más transformador de mi vida. Perdí todo, mi familia, mi hogar, mi identidad. Pero en ese proceso de pérdida encontré algo mucho más valioso. Me encontré a mí mismo. Aprendí que mi valor no está en lo que otros piensan de mí. No está en el dinero que tengo o en el lugar donde vivo. Está en quién soy cuando nadie me ve, en las decisiones que tomo cuando es más fácil rendirse, en la dignidad que mantengo incluso cuando intentan arrebatármela. Los presentes escuchaban en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. Durante años definí mi vida a través de otros. Era el esposo de Natalia, el padre de Tomás y Martina, el anfitrión de eventos sociales, pero nunca fui simplemente Julián. Ahora, finalmente, sé quién es Julián Ortega y me gusta la persona que soy. Me gusta el hombre que pelea, que no acepta injusticias, que se levanta después de tocar fondo. Así que gracias a todos por ser parte de este renacimiento, por creer en mí cuando yo apenas comenzaba a creer en mí mismo. Levantó su copa y todos hicieron lo mismo. Por la dignidad, por la justicia, por los nuevos comienzos. Brindaron juntos y el sonido de las copas chocando llenó la sala que alguna vez fue escenario de su mayor humillación. Esa noche, después de que todos se fueron, Julián salió al balcón. Las estrellas brillaban sobre Buenos Aires y la brisa nocturna movía suavemente los árboles que él mismo había plantado décadas atrás en las terrazas del edificio. Se sentó en una banca de piedra y miró hacia el departamento iluminado. Pensó en el Julián de hace un año, el hombre quebrado que limpiaba oficinas, el hombre que había perdido toda esperanza. Si ese Julián pudiera ver dónde estaba ahora, ¿lo creería? ¿Creería que era posible levantarse de las cenizas? Sonrió para sí mismo, porque ahora sabía la verdad. La dignidad de una persona no se mide por lo que le quitan. Se mide por cómo se levanta después de perderlo todo. Se mide por la fuerza que encuentra en su interior cuando el mundo entero dice que es débil. Se mide por la capacidad de reconstruirse cuando todos esperan que se quede roto. Julián Ortega había sido destruido, pero de esas ruinas había emergido alguien más fuerte, más sabio, más completo. No era el mismo hombre que había sido, era alguien mejor. Y mientras permanecía sentado bajo las estrellas en el balcón de su hogar recuperado, rodeado de la paz de saber que había peleado y ganado, Julián finalmente comprendió algo fundamental. El renacimiento no es regresar a lo que eras antes, es transformarte en quien estabas destinado a ser desde siempre. La historia de Julián Ortega nos enseña una de las lecciones más poderosas que la vida puede ofrecer. Hay momentos en los que el mundo entero parece conspirar contra nosotros. Momentos en que las personas que más amamos nos traicionan de formas que jamás imaginamos posibles. Momentos en que perdemos todo lo que creíamos que definía quiénes éramos. Y en esos momentos oscuros, cuando tocamos fondo y no vemos salida, tenemos una decisión crucial que tomar. Podemos quedarnos en el suelo, aceptar que somos víctimas y permitir que el dolor nos defina para siempre. O podemos hacer lo que hizo Julián, levantarnos. El verdadero poder de esta historia no está en la victoria legal ni en la fortuna recuperada. Está en el proceso de transformación. Julián tuvo que morir como el hombre sumiso que aceptaba todo sin cuestionar para renacer como un guerrero que exige justicia. Tuvo que perder su identidad de esposo y padre para encontrar su identidad como Julián. Tuvo que tocar el fondo más profundo de la desesperación para descubrir que dentro de él existía una fuerza que ni él mismo conocía. ¿Cuántas personas viven atrapadas en relaciones donde no son valoradas, donde son invisibles, donde su sacrificio se da por sentado? ¿Cuántos padres, madres, esposos, esposas,
Hijos se entregan todo de sí mismos esperando que ese amor sea correspondido, solo para descubrir que fueron vistos como herramientas desechables. La traición duele. Duele de una manera que las palabras apenas pueden describir, pero ese dolor puede convertirse en el combustible para la transformación más profunda. Julián nos enseña que la dignidad no es algo que otros puedan darnos o quitarnos, es algo que nace desde dentro. Es la decisión consciente de no permitir que el maltrato ajeno defina nuestro valor. Es levantarse cada mañana, aunque todo parezca perdido. Es buscar ayuda cuando no podemos solos. Es aceptar que no somos perfectos, pero tampoco merecemos ser tratados como basura. Es entender que perdonar no significa olvidar ni permitir que vuelvan a lastimarnos. Es establecer límites claros y mantenerlos aunque duela. También nos enseña sobre la importancia de tener personas como Aguilar en nuestras vidas. Personas que ven nuestro valor cuando nosotros mismos lo hemos olvidado. Personas que nos tienden la mano sin esperar nada a cambio. Personas que tienen la valentía de hacer lo correcto, aunque sea inconveniente. Si sos esa persona para alguien, nunca subestimes el impacto que podés tener. Un acto de bondad en el momento preciso puede cambiar el curso completo de una vida. La historia también nos habla sobre las consecuencias de nuestras acciones. Natalia, Tomás y Martina creyeron que podían actuar sin consecuencias. Creyeron que el dinero y las conexiones los protegerían de la justicia. Creyeron que podían desechar a alguien que los amó incondicionalmente sin que eso tuviera un costo. Aprendieron de la manera más dolorosa que tarde o temprano todo en la vida se paga. Cada traición tiene un precio. Cada crueldad deja una marca, y cuando llega el momento de rendir cuentas, no hay dinero ni poder que pueda salvarnos de nosotros mismos. Pero quizás la lección más profunda es que nunca es demasiado tarde para cambiar. Martina lo demostró. Aunque su arrepentimiento no borró sus acciones ni evitó las consecuencias, sí le dio la oportunidad de reconstruir algo con su padre. No la relación que tenían, porque esa murió, pero algo nuevo, algo basado en honestidad, humildad y trabajo genuino. Tomás, por otro lado, eligió el camino del resentimiento y la culpa hacia otros. Dos hijos, dos caminos, dos destinos diferentes. Si estás pasando por un momento difícil, si alguien te ha traicionado, si has perdido todo lo que creías importante, recuerda la historia de Julián. Recuerda que el dolor que sientes hoy no es tu destino final, es solo un capítulo, no el libro completo. Tienes dentro de ti una fuerza que ni tú mismo conoces todavía. Esa fuerza está esperando que la despiertes. Está esperando que tomes la decisión de no quedarte en el suelo, de no aceptar el papel de víctima eterna, de levantarte, sacudirte el polvo y pelear por la vida que mereces. No será fácil. Julián no se transformó de la noche a la mañana. Tuvo meses de sufrimiento, de duda, de miedo. Tuvo que trabajar en empleos humildes. Tuvo que vivir en un cuarto miserable. Tuvo que enfrentar la vergüenza y la humillación. Pero cada uno de esos momentos difíciles lo estaba forjando, lo estaba preparando para la batalla que vendría, lo estaba convirtiendo en el hombre que necesitaba ser para reclamar su vida. Así que si hoy te sentís derrotado, si crees que no hay esperanza, si pensás que el dolor es demasiado grande para superarlo, detente un momento, respira profundo y recordá que dentro de ti hay un Julián Ortega esperando nacer. Hay un guerrero esperando el momento de despertar. Y ese momento es ahora, no mañana. No cuando las circunstancias sean perfectas. Ahora, con todo tu dolor, con todas tus cicatrices, con toda tu historia. Porque esas heridas no te hacen débil, te hacen humano. Y de esa humanidad quebrada puede surgir la versión más auténtica y poderosa de vos mismo. La dignidad no se mide por lo que te quitan, se mide por cómo te levantás después de perderlo todo. Y en ese levantarte, en ese negarte a permanecer derrotado, en esa decisión de reclamar tu vida, encontrás algo que nadie nunca podrá arrebatarte. Encontrás tu verdadero yo, encontrás tu poder, encontrás tu renacimiento.